En nuestro tránsito diario por las calles, por el barrio, por nuestras colonias, nos topamos con casas vacías, casas silenciosas, sin más dueño ni autoridad que la del silencio. Casas grandes, con sus recintos abiertos a la incertidumbre, casas misteriosas cuyas puertas han permanecido cerradas por décadas. Casas donde las personas vivieron un fragmento de su vida, casas que viven en la memoria de alguien, casas que viven su propia vida invisible y privada al ojo humano, abandonadas, ennegrecidas, conservadas e impenitentes, ocupando un espacio natural en la lógica del día a día. Son las casas vacías. La casa como propiedad en nuestros tiempos se ha convertido en un lujo inaccesible, un espacio de tierra cuyo costo supera a lo que cualquier mexicano común podría acumular en toda su vida. La vivienda se ha reducido a un espacio ínfimo con lo indispensable para vivir, con más características de las conejeras que de una casa legítima y a precios millonarios con fines inmobiliarios no humanos y pensados para quienes no viven en la tierra en la que han sido edificados. Las casas vacías forman parte de la calle, de las banquetas, de lo que nuestros ojos hacen en el girar de la bicicleta, en el mirar distraído de la caminata diaria, en lo que damos por sentado y que por lo tanto volvemos invisible. Las casas vacías pueden ser habitadas con ciertos requisitos, artimañas legales y burocracias específicas. Uno puede reclamar una casa abandonada como suya gracias a la figura de la prescripción adquisitiva, donde una persona puede tomar posesión de un inmueble y de este modo convertirse en su dueño, aunque hay que especificar que es un proceso lento, complicado y que conlleva la resolución de un juez. Esto mismo le pasó al señor Norberto Álvarez en la casa de San Luis Potosí, pues su historia que relataremos está llena de misticismo, dedicación y disciplina y mucha paciencia. Habrían pasado 45 años para que volviera a entrar a la casa que lo vio nacer, ya que cuando tuvo el dinero y los contactos suficientes para adquirir esa vieja casa, su vida cambiaría completamente, pues la casa que ahora era suya descubriría un gran tesoro. Aquí esta gran historia. En México, en el sentido de poder adueñarse de una casa, existe la prescripción positiva, que se refiere a quien ha habitado un inmueble abandonado en un espacio de entre los 5 a los 10 años y la cual se le puede ser concedido el título de propiedad. En todo caso, el proceso no es gratuito y tiene que realizarse acompañado de un juez, de acuerdo con el artículo 1151 del Código Civil Federal, para que se efectúe el proceso de prescripción. Tal es el caso de don Norberto, aunque esta historia es especial, pues él nació en esa casa y crecería y viviría las experiencias de vida que marcarían un antes y después en su espíritu y memoria. Ahí convivió con sus hermanos y padres hasta los 24 años, que es cuando se casó y se fue a vivir a Querétaro. Estudió administración de empresas, pero el gobierno lo contrató para una vacante en supervisión y manejo de personal. Gracias a su talento y personalidad, logró subir peldaños hasta convertirse en director de mercados municipales en Querétaro. Ahí es donde conocería a las personas necesarias para poder adquirir y comprar aquella casa donde él nació, pues lamentablemente sus padres la rentaban. Cuando fallecieron ellos, la casa se quedó sola. Sus hermanos también se casaron y nadie quería rentar esa vieja casona. Hasta que los dueños también fallecieron y de repente duraría muchos años sola. Servía de escondite para borrachitos y demás personas, pues se brincaban por una ventana. Cuando fue un día a visitar a su hermano, don Norberto quiso pasar por aquel barrio y la casa añorada, y se entristeció al ver ese recinto abandonado y viejo.
donde sus recuerdos afloraron, y tomó la difícil decisión de poder comprarla algún día, de algún modo tenerla y rescatarla. Pero al investigar en ayuntamiento se dio cuenta que esa vieja casa estaba ya en muchos problemas. Incluso también el gobierno estaba a punto de adjudicársela. Pero tantos años en el ambiente, alguien le aconsejó que se metiera y pagara la luz o el agua, y después la reclamara como suya. Esto mismo hizo don Norberto. Se metió, cambió chapas y arregló puertas y ventanas, aunque él no viviría ahí. Puso a unos amigos de la infancia para que todos los días fueran a esa casa e hicieran acto de presencia y limpiarla. Él solamente cada 2 meses de Querétaro se iba hasta San Luis Potosí para sentarse en los pasillos de la casa y comenzar a recordar su infancia feliz. Así pasarían 6 años. Tenía ya todo lo necesario para reclamarla como suya. Juntó los papeles necesarios y le pagó a un buen abogado para tomar posesión de ella, conforme el artículo 1151 y 1152 del Código Civil. El proceso tardó todavía 2 años más, pero él cada vez veía más cerca la oportunidad de adquirir ese predio, hasta que llegó el día, y el juez dictaminó sentencia a favor de don Norberto. Ya tenía 72 años, quería retirarse y poder vivir hasta el final en tan ansiada casa. Ya se había jubilado y su única ilusión era reconstruir la casa donde pasaría tantos momentos felices con su familia. Había un patio trasero que sirvió como corral de gallinas en un tiempo. Era bastante grande. A su hijo Carlos le gustó para montar un taller de serigrafía, pues él se había quedado de solterón, no quiso casarse y vivía con su madre y don Norberto. Al mismo tiempo era la mano derecha de su padre. Comenzaron a hacer los arreglos pertinentes a toda la casa, como cambio de tuberías, puertas, ventanas, pintura, etc. Pero en ese patio había una pared que tenía ladrillos de adobe y se estaban cayendo. Su hijo ordena a los albañiles que tumben todo ese ladrillo y le pongan ahora uno nuevo. Para eso, Carlos comenzó a ayudar a uno de los albañiles a quitar esos ladrillos viejos, que es cuando descubrió, al quitar uno de esos ladrillos de adobe, vio que había un hueco ahí. Él mismo comenzó a quitar los demás ladrillos y descubrió que esa pared era falsa, pues había un pequeño escondite ahí como de 1,20 m, que es donde alcanzó a ver que estaba una caja de madera toda vieja y empolvada. No tenía ninguna inscripción o letras y estaba cerrada con un candado que se veía muy antiguo. Él y su albañil la jalan como pueden hasta una zona segura. La querían abrir, pues se percataron que estaba muy pesada, y lo que vieron a continuación casi les causa un infarto, ya que al abrirla descubren que estaba llena de lingotes de oro. Los dos no sabían qué decir ni qué hablar. Don Norberto estaba en el pasillo sentado recordando su infancia, cuando escuchó que su hijo le hablaba con voz de urgencia. Cuando llegó don Norberto y vio esa escena de la caja abierta mostrando todos esos lingotes de oro, se fue para atrás, pues cómo era posible que eso estuviera ahí por muchas décadas, detrás de una pared falsa de ladrillos de adobe. Cuántas fiestas, convivios y momentos en esa casa sin saber que en el patio trasero, donde era un corral para las gallinas, existiera un gran tesoro. Pero se preguntaban de quién era todo eso. Era sorprendente, pues tuvo que haber sido de alguien muy importante, pues tuvieron la delicadeza de esconderlo y hasta hacer una pared falsa. Por más que se preguntaba y también anduvo investigando un rato, solo comentan que en San Luis Potosí fue paso obligado de caravanas donde habían muchos viajeros extranjeros, donde también fue escenario de muchos encuentros bélicos, los cuales muchos cargaban y escondían sus preciados tesoros, donde a lo mejor
alguien tuvo acceso a esa casa en ese entonces, que después falleciera y ahí se quedaría sin que nadie supiera ese escondite. Y de que don Norberto se acuerde de los dueños de la casa, pues dice que ellos comentaban que era una de tantas casas de las herencias de sus padres. Esta historia verdadera nos la hace llegar Pepe Ortiz, el albañil que le ayudó a Carlos y don Norberto en el año de 1998, donde nos comenta que ellos se pusieron amarillos con él y después los dejaría de ver. Hasta aquí esta maravillosa historia. Si te ha gustado, por favor regálanos un like y suscríbete. Hasta pronto.